Capítulo 2. He acabado acostumbrándome a tener una visión exterior de mí mismo, a ser al mismo tiempo pintor y modelo, y no puedo por lo tanto extrañarme de que mi estilo carezca del bendito don de la espontaneidad. Por mucho que lo intente no consigo volver a meterme en mi primer sobre, ni mucho menos sentirme cómodo en mi antiguo yo. El desorden que allí reina es tremendo, las cosas están fuera de sitio, la lámpara está ennegrecida y apagada, hay fragmentos de mi pasado esparcidos por todo el suelo. Un pasado muy feliz, me atrevo a decir. Yo tenía en Berlín un piso pequeño pero atractivo, de mi propiedad, con 3 habitaciones y media, un balcón soleado, agua caliente, calefacción central. Lidia, mi joven esposa, y Elsie, la muchacha que hacía de criada, lo compartían conmigo. Cerca de allí se encontraba el garaje en donde guardábamos aquel delicioso cochecito, un 2 plazas azul oscuro, comprado a crédito. En el balcón crecía, valiente aunque lentamente, un cactus canoso de protuberantes formas redondeadas. Solía comprarme el tabaco siempre en el mismo establecimiento, donde me saludaban con sonrisas radiantes. Una sonrisa similar le daba la bienvenida a mi esposa cuando entraba en la tienda que nos proveía de huevos y mantequilla. Las noches de los sábados solíamos ir a un café o a ver películas. Pertenecíamos a la crema de la más presumida clase media, o eso al menos parecía. No acostumbraba yo, sin embargo, quitarme los zapatos al regreso de la oficina y luego tumbarme en el sofá con el diario vespertino. Ni tampoco las conversaciones con mi esposa se limitaban exclusivamente a cifras de pocos ceros. Ni tampoco mis pensamientos rondaban solo en torno al chocolate de mi fábrica. Puedo incluso confesar que ciertas preferencias bohemias no les resultaban completamente extrañas a mi personalidad.
En cuanto a mi actitud hacia la nueva Rusia, permítaseme declarar inmediatamente que yo no compartía las opiniones de mi esposa. Emitido por sus labios pintados, el término «bolchevique» adquiría un matiz de odio cotidiano y trivial. Aunque quizás «odio» resulte aquí una palabra demasiado fuerte. Era más bien un sentimiento casero, elemental, femenino, porque ella les tenía a los bolcheviques la misma antipatía que se le puede tener a la lluvia, sobre todo los domingos, o a las chinches, sobre todo en un hotel, y el bolchevismo no era para ella más que un fastidio comparable al que pueda producir un resfriado común. Y daba por sentado que la realidad confirmaba su opinión, que la verdad de los hechos era tan obvia que no merecía discusión alguna. Los bolcheviques, además, no creían en Dios, muy feo por su parte, aunque ¿qué otra cosa podía esperarse de aquella pandilla de sádicos y gamberros? Cuando yo le decía que el comunismo era a largo plazo tan importante como necesario, que la nueva y joven Rusia estaba produciendo unos valores maravillosos, por mucho que, para las mentes occidentales, resultaran ininteligibles, así como inaceptables para los rencorosos y empobrecidos exiliados que la historia del mundo no había presenciado jamás tanto entusiasmo, tanto ascetismo, tanto altruismo, ni tanta fe en la inminente igualdad de todos. Cuando le hablaba así, mi mujer respondía, sin perder la serenidad, «Lo dices para tomarme el pelo. Y no me parece muy bonito de tu parte». Pero en realidad yo hablaba muy en serio, pues he creído siempre que el abigarrado enmarañamiento de nuestras esquivas vidas exigía un cambio así de esencial, que el comunismo creará sin duda un mundo bellamente cuadriculado de tipos idénticamente fornidos, anchos de hombros y cortos de seso, y que cualquier hostilidad contra el comunismo era tan infantil como prejuiciada, lo cual me recuerda la cara que mi esposa pone, tensas las aletas de la nariz, enarcada una ceja, la imagen infantil y prejuiciada de una vampiresa. Cada vez que se sorprende en el espejo.
Como detesto esa palabra, y qué espanto me produce ese objeto. No he vuelto a tener ninguno desde que dejé de afeitarme. En fin, su sola mención acaba de producirme un horrible impacto, y ha interrumpido el fluir de mi relato. Imagina tú mismo, por favor, lo que tendría que venir aquí, la historia de los espejos. Y es que, encima, hay espejos retorcidos, monstruosos, un cuello, por poco desnudo que esté, se zambulle repentinamente en una catarata descendente de carne a cuyo encuentro corre, desde debajo del cinturón, otro rosado mazapán de desnudez, hasta que ambos se funden en uno solo. Los espejos retorcidos te desnudan o te comprimen, y Alejop, de repente aparece el hombre toro, el hombre sapo, bajo la presión de innumerables atmósferas espejeras, o bien, te estiran primero como si estuvieras hecho de masa de hojaldre, y luego te parten en dos. Ya basta, prosigamos, las carcajadas estentóreas no son, precisamente mi especialidad. Ya basta, no es todo tan sencillo como estabas imaginando, Sou cerdo. Desde luego que sí, pienso maldecirte, nadie puede prohibirme que te maldiga. Y también me asiste todo el derecho a no tener ningún espejo en mi habitación. Cierto, aún en el supuesto de que me enfrentase a semejante objeto, bah, ¿qué he de temer? Solo reflejaría a un barbudo desconocido, porque esa barba que me he dejado ha crecido lo suyo, y en poquísimo tiempo. Estoy tan perfectamente disfrazado que soy invisible para mí mismo. Me brotan pelos por todos y cada uno de mis poros. Debía de haber un bien provisto almacén de vello en mi interior. Ahora me escondo en la selva natural que me ha crecido. No hay nada que temer. Tontas supersticiones. Miren, voy a escribir otra vez esa palabra. Espejo. Espejo. ¿Y bien, ha ocurrido algo?
Espejo, espejo, espejo. Tantas veces como quieran, no tengo ningún miedo. Un espejo. Ver la propia imagen en un espejo. Estaba refiriéndome a mi esposa cuando ha aparecido este tema. La verdad, no es fácil hablar con interrupciones constantes. Por cierto, también ella era propensa a las supersticiones. La moda del tocar madera. Apresuradamente, con aires de determinación, apretados los labios, miraba a todas partes en busca de algún fragmento de madera desnuda y sin barnizar. No encontraba más que la cara inferior de la mesa, la tocaba con sus dedos gordezuelos, almohaditas de carne en torno a las uñas color fresa que, aunque lacadas, jamás estaban del todo limpias, uñas de niña. La tocaba rápidamente, antes de que la mención de la felicidad dejara de flotar en el aire. Creía además en los sueños. Soñar que se te caía un diente anunciaba la muerte de algún conocido, y si el diente estaba manchado de sangre, el muerto era un pariente. Un prado con margaritas predecía el reencuentro con el primer novio. Las perlas significaban lágrimas. Verse en la cabecera de una mesa era muy mala señal. El barro significaba dinero, un gato, traición, el mar, problemas anímicos. Disfrutaba contando sus sueños, con todo detalle, larga y tediosamente. ¡Ay! Estoy escribiendo acerca de ella en pasado. Permítanme que cierre un agujero más la hebilla de mi relato. Lidia odia a Lloyd George, de no haber sido por él, jamás habría caído el imperio ruso, y, generalizando, sería capaz de estrangular a esos ingleses con mis propias manos. Los alemanes reciben lo suyo por ese tren sellado en el que iba enlatado el bolchevismo, y que sirvió para que Lenin fuese importado por Rusia. Hablando de los franceses, ¿sabes? Dice Ardalion, un primo suyo que combatió con el ejército blanco, que durante la evacuación de Odessa se comportaron como unos sinvergüenzas.
Al propio tiempo, no obstante, cree que las caras inglesas son, después de la mía, las más bonitas del mundo. Respeta a los alemanes por ser trabajadores y amantes de la música, y declara que adora París, en donde solo pasó unos pocos días, y por pura casualidad. Todas estas opiniones suyas se mantienen tan tiesas como estatuas en sus nichos. Por el contrario, su actitud en relación con el pueblo ruso ha experimentado, en su conjunto, cierta evolución. En 1920 aún decía, el auténtico campesino ruso es monárquico, ahora dice, el auténtico campesino ruso es una especie extinguida. Tiene poca cultura y poca capacidad de observación. Un día descubrimos que la palabra «bastión» tenía cierta vaga relación con «bastón» y con «devastación» y «abasto», pero en realidad Lidia no tenía ni la menor idea de qué significaba «bastión». El único tipo de árbol que era capaz de identificar, el abedul, le recuerda, suele decir, a su bosque nativo. Es una gran tragona de libros, pero solo lee basura, no memoriza nada y se salta todas las descripciones. Se surte de libros en una biblioteca rusa. En cuanto llega allí, toma asiento y se pasa muchísimo tiempo eligiendo. Revuelve los libros que encuentra en la mesa, toma un volumen, lo hojea, se lo mira de reojo, como una gallina de espíritu científico, lo deja a un lado, coge otro, lo abre. Y todo esto lo hace sobre la misma mesa, y con una sola mano. Luego se da cuenta de que ha abierto el libro del revés, momento en el cual le imprime un giro de 90 grados, ni uno más, porque lo abandona a fin de lanzarse como un rayo hacia el volumen que el bibliotecario le está ofreciendo en este instante a otra dama. Toda esta operación dura más de una hora, e ignoro qué pueda ser lo que motiva en último extremo su decisión. Tal vez el título. En una ocasión, tras un viaje en ferrocarril, llegué a casa con una repugnante novela policíaca en cuya cubierta aparecía una araña roja en medio de una telaraña negra.
Mi esposa se zambulló en ese libro y lo encontró increíblemente emocionante, no se sintió capaz de reprimir sus deseos de echarle una ojeada al final, pero a sabiendas de que así lo malograría todo, cerró bien fuerte los ojos y rompió el libro en dos y ocultó la segunda mitad, la que contenía el final. Más tarde, sin embargo, olvidó cuál era el escondite y se pasó muchísimo tiempo buscando por toda la casa al criminal que ella misma había ocultado, y repitiendo sin parar, en voz muy baja: «Era tan emocionante, como no lo encuentre me voy a morir, lo sé». Ahora ya lo ha encontrado. Aquellas páginas que lo explicaban todo estaban muy bien escondidas, de todas formas fueron encontradas todas excepto, quizás, una sola. Y, en efecto, son muchas las cosas que han ocurrido, y que ahora han hallado la debida explicación. E incluso llegó a ocurrir lo que más temía ella en el mundo. El más espeluznante de todos los signos agoreros. Un espejo roto. Sí, ocurrió, aunque no de la forma corriente. Pobre mujer, pobre difunta. Tum titum. Y otra vez tum. No, no es que me haya vuelto loco. Solo que emito alegres ruiditos. Alegres, con la alegría de quien le ha hecho una inocentada a alguien. Y, en efecto, menuda inocentada le he hecho a alguien. ¿A quién? Querido lector, mírate al espejo, ya que tanto parecen gustarte los espejos. Y ahora, de repente, me siento triste, esta vez de verdad. Acabo de visualizar, con estremecedor realismo, ese cactus que teníamos en el balcón, esas habitaciones azules, las del piso que habitábamos en una de aquellas casas nuevas a estrenar y construidas en el llamado estilo moderno, una de esas pequeñas cajas sin espacio y sin nada que no sea estrictamente útil.
Y allí, en mi mundo pulcro y ordenado, todo el desorden que Lidia era capaz de crear, el zarpazo dulzón de su barato perfume. Pero sus defectos, su inocente insipidez, esa su costumbre de internado de chicas consistente en entregarse a las risillas tontas y excitadas cuando se metía en la cama, no llegaron en realidad a fastidiarme mucho. Jamás nos peleábamos, jamás le formulé una sola queja, por grave que fuese el disparate que dijera en público, por malo que fuese su gusto para vestir. La pobrecilla era todo lo contrario de un genio a la hora de distinguir matices. Le parecía que era suficiente con usar un solo color básico, y en cuanto lo conseguía ya había satisfecho por completo su sentido de la armonía. Así, era capaz de combinar un sombrero de fieltro verde hierba con un vestido verde oliva o verde agua del Nilo. Le gustaba que todo tuviese ecos. Si, por ejemplo, se ponía un fajín negro, creía imprescindible que hubiese algún detalle negro, aunque solo fuera un pespunte o un volante del cuello. Durante los primeros años de nuestro matrimonio usaba siempre vestidos con encajes suizos. Era perfectamente capaz de ponerse un vestidito delicadísimo con unos gruesos zapatones otoñales, en fin, carecía por completo del sentido de los misterios de la armonía, lo cual estaba íntimamente relacionado con su desdichada falta de pulcritud. Su desaliño se le notaba hasta en su mismísima forma de caminar, pues solía pisar con el pie izquierdo completamente torcido. Siempre me estremecía de horror al abrir su cómoda, en cuyos cajones solía serpentear un revuelto fárrago de trapos, cintas, trozos de seda, el pasaporte, un tulipán marchito, pedazos sueltos de pieles comidas por las polillas, un amplio surtido de anacronismos, polainas por ejemplo, de las que llevaban las jovencitas hace siglos. Y otras muestras no menos disparatadas de porquerías mil.
Frecuentemente, además, caía sobre el maravillosamente organizado cosmos de mis cosas un diminuto y sucísimo pañuelo de encaje, o alguna media suelta y rota. Cualquiera hubiese dicho que sus duras rodillas eran capaces de romper todo cuanto rozaban. Tampoco entendía ni jota acerca del funcionamiento de un hogar. Sus fiestas eran espantosas. Siempre había, en un platillo, chocolatinas rotas, como las que ofrecería a sus invitados una pobre familia de provincias. A veces me preguntaba a mí mismo por qué la amo. Tal vez por el cálido iris avellana de sus plumosos ojos, o por el ondulado natural de su cabello castaño, o tal vez debido a cierto ademán especial de sus redondeados hombros. Pero probablemente la verdad fuese que la amaba porque ella me amaba a mí. Para ella yo era el hombre ideal, inteligente, con agallas. Y no había ninguno que vistiese mejor que yo. Recuerdo que, cuando estrené mi smoking, ella entrelazó las manos, se hundió en una butaca, y murmuró: «Oh, Germán». Aquel embeleso rozaba casi la adoración. Con el tal vez inadecuado propósito de, embelleciendo más incluso la imagen del hombre al que ella amaba, hacerle un favor a Lidia y proporcionarle una felicidad aún mayor, me aproveché de la confianza que tenía en mi palabra para, durante los 10 años que vivimos juntos, contarle un número de mentiras sobre mí, mi pasado y mis aventuras tan disparatado que excedía con mucho la capacidad de almacenamiento de mi mente, siempre presta para toda clase de referencias. Pero ella lo olvidaba todo. Su paraguas pasaba, por turnos, temporadas en casa de todos nuestros conocidos, su barra de labios aparecía en lugares tan incomprensibles como el bolsillo de la camisa de su primo, la noticia que yo había leído en el diario de la mañana me la contaba por la noche, más o menos de la siguiente forma. Veamos, dónde lo leí, y qué era exactamente. Ay, pero si lo tenía en la punta de la lengua.
Anda, ayúdame tú, por favor. Darle una carta para que ella se encargase de echarla al correo equivalía a tirarla al río y dejar el resto a la intuición de la corriente y a los ocios piscatorios del destinatario. Mezclaba fechas, nombres, caras. Una vez hecha una invención, jamás volvía yo sobre ella, y Lidia la olvidaba enseguida, y la anécdota se hundía hasta el fondo de su conciencia, pero siempre quedaban en la superficie los permanentemente renovados anillos de su humilde y cautivada admiración. Su amor casi cruzaba la frontera que limitaba todos sus demás sentimientos. Ciertas noches cuando rimaban junio y plenilunio, sus pensamientos más profundamente posados se convertían en tímidos nómadas. Esta situación no duraba, y esos pensamientos no llegaban muy lejos, y el mundo volvía a cerrarse con cerrojo, un mundo, por otro lado, muy simple tanto que la mayor complicación que podía albergar apenas si era la búsqueda de un número de teléfono que Lidia había anotado en una de las páginas de un libro que ella misma le había prestado precisamente a la persona a quien quería llamar. Ella me amaba sin reservas, sin volver la vista atrás, su devoción parecía formar parte de su naturaleza misma. No tengo ni idea del motivo por el cual he vuelto a recaer en el tiempo pasado, pero, sea como fuere, mi pluma se siente más cómoda de ese modo. Sí, ella me amaba fielmente. Le gustaba examinar mi rostro desde aquí y desde allí, con el índice y el pulgar formando un a modo de compás. Medía mis rasgos, la zona más bien espinosa que se extendía entre la base de la nariz y el labio superior, con su alargado surco central, la espaciosa frente, con sus relieves gemelos en las cejas, y la uña de su meñique seguía los pliegues que se formaban a ambos lados de mi boca, siempre cerrada e insensible a sus cosquilillos.
Una cara grande y no precisamente sencilla, modelada con cierto orden especial, provista de cierto brillo en los pómulos, y con las mejillas levemente ahuecadas y, cuando llevaba 2 días sin rasurar, cubiertas por un rastrojo piratesco, rojizo bajo ciertas iluminaciones, exactamente igual que la barba de él. Solo nuestros ojos no eran del todo idénticos, pero el parecido que los unía era un simple lujo, porque los de él permanecían cerrados en aquel su cuerpo tumbado en tierra ante mí, y aunque nunca he visto en realidad, solo sentido, mis párpados cerrados, sé que no diferían en absoluto de sus aleros oculares. Bonita expresión esta, algo recargada pero magnífica. Bienvenida sea a mi prosa. No, no me estoy excitando en lo más mínimo, mantengo un perfecto control sobre mí mismo. Si de vez en cuando aparece mi cara, como asomándose tras un seto, tal vez para fastidio del lector mojigato, en realidad solo es para beneficio de este, que vaya acostumbrándose así a mi semblante. Entre tanto, yo me reiré bajito cada vez que no sepa si se trata de mi cara o de la de Félix. Estoy aquí, y ahora he vuelto a desaparecer, o quizá no fuese yo. Solo gracias a este método puedo confiar en enseñarle una lección al lector, demostrarle que nuestro parecido no era imaginario, sino una posibilidad real, más aún, un hecho real, sí, un hecho, por fantasioso y absurdo que pueda parecer. A mi vuelta de Praga, me encontré a Lidia metida en la cocina y dedicada a batir un huevo en un vaso, o gluggi-gloggi, como lo llamábamos nosotros. Dolor de garganta, me dijo con su voz infantil, luego dejó el vaso encima de la cocina, se secó sus labios amarillos con el revés de la muñeca, y pasó a besarme la mano. Llevaba un vestido rosa, medias rosadas, zapatillas viejas. El sol del ocaso cuadriculaba la cocina.
Comenzó otra vez a revolver con la cucharilla aquella pasta espesa y amarillenta, haciendo crujir levemente los granitos de azúcar. La mezcla se mantenía aún grumosa, la cucharilla no giraba libremente ni con la aterciopelada ovalidad requerida. Sobre la cocina reposaba un viejo libro abierto. En el margen había una nota escrita por algún desconocido, con un lápiz despuntado. Triste pero cierto, seguido por 3 signos de admiración con otros tantos y vertiginosos puntos en su base. Leí por encima la frase que tan atractiva le había parecido a uno de los predecesores de mi esposa: el amor al prójimo, dijo ser Reginald, es un valor muy poco cotizado actualmente en la bolsa de las relaciones personales. ¿Has tenido un buen viaje?, preguntó Lidia mientras volvía a mover enérgicamente el mango, y con la pieza en forma de caja sujeta entre las piernas. Los granos de café crujieron, intensamente olorosos, el molinillo seguía funcionando con un esfuerzo sordo y rechinante, hasta que se produjo una suavización, una aceptación, toda resistencia había desaparecido, vacío. No sé cómo, me sentí confundido. Al igual que en un sueño. Lo que ella hacía no era moler café sino revolver un glulli. Habría podido ser peor, le dije, refiriéndome al viaje. ¿Y a ti, qué tal te ha ido? ¿Por qué no le conté mi increíble aventura? Yo, capaz de inventar para ella millones de mentiras, parecía no atreverme a contarle, con aquellos mis contaminados labios, un portento verdadero. O quizá fuese otra cosa la que me contuvo. Ningún escritor le muestra al público su primer boceto. Al bebé que está en la matriz nadie le llama Tom o Linda. Los salvajes no les ponen nombres a los objetos de significación misteriosa o de carácter equívoco. A la misma Lidia le molestaba que yo empezara a leer un libro que ella no había terminado todavía.
Durante varios días me sentí agobiado por ese encuentro. Curiosamente, me trastornaba la idea de que, durante todo aquel tiempo, mi doble pudiese estar arrastrándose por caminos que yo ignoraba, que pasara hambre y frío y se mojara bajo la lluvia, o que incluso hubiese pillado un catarro. Anhelaba que encontrase empleo. Habría sido más dulce saber que estaba abrigado y alimentado, o que, al menos, se encontraba sano y salvo en prisión. A pesar de todo, no entraba en mis cálculos tomar medidas que pudiesen mejorar sus circunstancias. No me apetecía en lo más mínimo pagarle su manutención, y habría sido de todo punto imposible encontrarle trabajo en Berlín, pues la ciudad estaba plagada de granujas. Es más, para ser del todo franco, debo decir que me parecía en cierto modo preferible mantenerle a cierta distancia de mí, como si cualquier clase de proximidad hubiese podido malograr nuestro parecido. De vez en cuando podía mandarle algo de dinero, para evitar que resbalara y pereciera en el curso de sus lejanos extravíos, y de este modo dejara de ser mi fiel representante, la copia viva y andante de mi cara. Ideas tan amables como inútiles, pues aquel hombre carecía de señas estables. Aguardemos pues, me dije a mí mismo, hasta que, un día cualquiera de otoño, pase por la oficina de correos de cierta población de la Sajonia. Transcurrió mayo, y el recuerdo de Félix terminó curado en mi mente. Noto, personalmente complacido, el suave discurrir de la anterior frase, el trivial tono narrativo de las dos primeras palabras, y luego ese largo suspiro de imbécil satisfacción. Los amantes de las grandes sensaciones, sin embargo, quizás estén interesados en saber que, por lo general, la palabra curar se refiere a enfermedades o heridas. Pero menciono esto solo de pasada, y no pretendo causarle daño a nadie.
Hay además otra cosa que me gustaría resaltar, a saber, que escribir está resultándome cada vez más fácil, mi relato ha cobrado ímpetu. Ya me he subido a ese autobús mencionado al principio, y, es más, tengo un cómodo asiento de ventanilla. Y así es como solía ir cada día a mi despacho hasta que adquirí el automóvil. Ese verano tuvo que trabajar duro el pequeño y reluciente Ícaro azul. Sí, mi nuevo juguete me cautivaba. Lidia y yo solíamos montarnos en su zumbido y recorrer así el campo durante todo el día. Siempre nos llevábamos a ese primo suyo, Ardalión, que era pintor, un alma alegre, pero un pintor horrible. En cualquier caso, era pobre como un gorrión. Cuando alguien decidía salir en un retrato pintado por él, se trataba siempre de un acto de pura y simple caridad, o de debilidad de carácter, ya que el pintor llegaba a odiosos extremos de insistencia. Yo, y también seguramente Lidia, le prestaba dinero en pequeñas cantidades, y siempre se las arreglaba, claro está, para quedarse a cenar. Debía permanentes atrasos del alquiler, y cuando lo pagaba era en especie. Más exactamente, en bodegones, manzanas cuadradas sobre manteles inclinados, o fálicos tulipanes en jarrones torcidos. Todo esto era enmarcado, pagando de su propio bolsillo, por su casera, cuyo comedor me recordaba una de esas hipócritas exposiciones vanguardistas. Se alimentaba en un restaurante ruso que había sido, por utilizar su propia expresión, abofeteado por él, es decir, decorado con sus cuadros. A veces empleaba frases más pintorescas incluso, pues procedía de Moscú, ciudad cuyos vecinos aprecian cierto argot zumbón, saturado de jugosas trivialidades, y que no pienso tratar siquiera de reproducir aquí.
Lo más gracioso de todo era que, pese a su pobreza, se las había arreglado para comprar un pedazo de tierra, a 3 horas de Berlín, mejor dicho, había logrado pagar una entrada de 100 marcos, y se despreocupó del resto. De hecho, jamás tuvo intención de desembolsar ni un solo céntimo más, pues consideraba que esa tierra, fertilizada por su primer pago, había pasado a ser suya desde ese momento hasta el día del juicio. Medía de largo, aquel terreno, como 2,5 pistas de tenis, y desembocaba en un lago bastante bonito. Un par de inseparables abedules con el tallo en forma de I, o un par de parejas, si contamos también sus reflejos, crecía en esa orilla, junto con varios matorrales de aliso negro. Algo más lejos se elevaban 5 pinos, y aún más allá, tierra adentro, comenzaba un brezal, cortesía del bosque cercano. El terreno no estaba vallado, por falta de dinero con el que pagar la operación. Yo abrigaba sospechas de que Ardalion esperaba que sus dueños respectivos vallasen antes las 2 parcelas vecinas, con lo cual quedarían automáticamente legitimados los límites de su propiedad, y obtendría de paso la necesaria valla de forma gratuita, pero esos terrenos vecinos seguían esperando comprador. En las orillas de ese lago no había mucho negocio, pues se trataba de un sitio húmedo, infestado de mosquitos y alejado del pueblo. Tampoco había ninguna pista que lo uniese a la carretera, ni nadie sabía tampoco cuándo sería construida esa pista. Fue, lo recuerdo bien, una mañana de domingo, mediado junio, cuando, cediendo a la arrobada elocuencia de Ardalion, fuimos por primera vez a ver su terreno. De camino hacia allí nos paramos a recogerle. Me pasé un buen rato haciendo mec, con la vista fija en su ventana. Ventana que dormía profundamente. Lidia se llevó las manos a los labios y gritó con voz trompetera: «¡Ardalío!».
en una de las ventanas más bajas, justo sobre el cartel del bar, que, por su aspecto, insinuaba que Ardalion le debía dinero al local, un visillo fue violentamente apartado, y un notable con pinta de Bismarck y ataviado con un batín con brochaduras de pasamanería se asomó a mirar provisto de una trompeta de verdad. Dejé a Lidia en el automóvil, que ahora ya había dejado de latir, y subí a llamar a su primo. Le encontré dormido. Dormía en su bañador de una pieza. Ardalion se levantó de la cama y, con silenciosa rapidez, procedió a calzarse las sandalias, ponerse una camisa azul y unos pantalones de franela, luego agarró una cartera provista de un sospechoso bulto en mitad de su mejilla, y descendimos. La expresión solemne y soñolienta de Ardalion no contribuía precisamente a añadirle encantos a su rostro de carnosa nariz. Le acomodamos en el asiento trasero descubierto. Yo no conocía el camino. Él dijo conocerlo tan bien como el Padre Nuestro. Tan pronto como salimos de Berlín perdimos el rumbo. El resto del paseo consistió en ir preguntando. «Feliz perspectiva para el terrateniente», exclamó Ardalion cuando, al mediodía, pasamos por Königsdorf y luego, acelerando más, cruzamos una carretera que dijo conocer. Ya te avisaré cuando tengas que torcer. Ah, mis viejos árboles, yo os saludo. No hagas el tonto, Ardi, le dijo plácidamente Lidia. A ambos lados se extendían unos baldíos de la variedad arena y brezo, con algún que otro pino joven de vez en cuando. Luego, más adelante, el paisaje cambiaba un poco, teníamos ahora a nuestra derecha un sembrado corriente, con un borde oscuro y boscoso a cierta distancia. Ardalion volvió a alborotar. En el lado derecho de la carretera crecía un poste de color amarillo muy vivo, y en ese punto se ramificaba en ángulo recto una pista apenas discernible, el fantasma de una carretera en desuso, que más adelante expiraba entre Lampazo y Avena.
En este recodo hemos de torcer, dijo Ardalion dándose muchos aires, y luego, con un repentino gruñido, cayó proyectado sobre mí, pues yo había aplicado los frenos. ¿Sonríes, amable lector? Sí, ¿acaso hay algo que te lo impida? Un día agradable de verano y un pacífico paisaje campestre, un artista tan tonto como bien-humorado y un poste junto a la carretera. Ese poste amarillo, erigido por el vendedor de las parcelas, perfectamente visible en su brillante soledad, hermano errante de esos otros postes pintados que, 17 kilómetros más lejos, camino del pueblo de Waldau, guardaban como centinelas unas hectáreas más tentadoras y caras. Ese poste amarillo llegó a convertirse posteriormente para mí en una idea fija. Claramente recortado y amarillo en mitad del paisaje borroso, se alzó a partir de entonces en mis sueños. Y su posición sirvió para orientar mis fantasías. Todos mis pensamientos revertían al poste. Y el poste comenzó a brillar, fiel faro, en la oscuridad de mis especulaciones. Hoy tengo la sensación de que, cuando lo vi por vez primera, lo reconocí, me resultó tan familiar como una cosa futura. Tal vez me equivocó, tal vez la mirada que le eché fue del todo indiferente, y mi única preocupación consistió en no rozarlo con el guardabarros al describir la curva. De todos modos, cuando hoy lo recuerdo no consigo separar ese primer encuentro de su más maduro desarrollo. El camino, tal como ya he indicado, se perdía, se borraba, el auto crujió, enfadado, al rebotar en los baches, frené y me encogí de hombros. Sugiero, Ardi, dijo Lidia, que lo dejemos correr y nos vayamos a Waldau. ¿No dijiste que allí había un lago muy grande con una cafetería o algo así? De eso nada, replicó excitadamente Ardelion. En primer lugar, porque por ahora la cafetería no es más que un proyecto, y en segundo lugar porque yo también tengo un lago.
Vamos, prosiguió, dirigiéndose a mí, pon en marcha este cacharro. No te arrepentirás. Frente a nosotros, en un terreno algo más elevado, y a una distancia de unos 90 metros, comenzaba un pinar. Lo miré, bueno, juro que tuve la misma impresión que si ya lo conociese. Sí, eso es, ahora consigo expresarlo con claridad. Tuve sin duda esa extraña sensación, no he añadido este detalle posteriormente. Y ese poste amarillo, que significativamente me miró cuando volví la vista hacia él. Como diciéndome, estoy aquí, a tu servicio. Y esos pinos que me miraban con una corteza que parecía una tensa y rojiza piel de serpiente, y ese pellejo verde, erizado del revés por el viento, y ese abedul desnudo al borde del bosque. Vamos a ver, ¿por qué he escrito «desnudo»? No había llegado todavía el invierno era aún remoto. Y el día tan balsámico y casi desprovisto de nubes, y las tartamudeantes cigarras tratando celosamente de decir algo que empezaba por Z. Sí, no hay engaño posible, todo aquello tenía un significado. ¿Te molesta que te pregunte, por dónde quieres que vaya? No veo ningún camino. Oh, no seas tan quisquilloso, dijo Ardalión. Adelante, hijo. Sigue recto al frente, desde luego. Por allí, por esa abertura. En cuanto lleguemos al bosque, no queda más que una corta carrera hasta mis posesiones. ¿No sería mejor apearse e ir andando?, propuso Lidia. Tienes toda la razón, repliqué yo. A nadie se le ocurriría, ni soñando, robar un coche nuevo abandonado en un sitio como este. Sí, demasiado riesgo, admitió ella enseguida, pero lo mejor sería que siguierais adelante vosotros dos. Ardalion soltó un gruñido. Para que él te enseñara la parcela, y mientras tanto yo os espero aquí, y cuando regreséis nos vamos todos a Waldau, y allí podríamos nadar en el lago y sentarnos en la terraza de alguna cafetería, ¿no os parece?
Serás bruta, dijo Ardalion, tomándoselo muy a pecho. ¿No comprendes que quería recibiros en mis tierras? Os reservaba una bonita sorpresa. Y ahora me has ofendido. Muchísimo. Yo puse el coche en marcha, diciendo al mismo tiempo, bien, si tenemos algún accidente, la reparación la pagas tú. Las tremendas sacudidas me hicieron saltar en el asiento, y junto a mi Lidia también brincaba, y lo mismo hacía atrás Ardalion, que iba diciendo: muy pronto, brinco, llegaremos al bosque, brinco, y entonces, brinco, brinco, con los brezos, brinco, será más cómodo, brinco. Logramos entrar en el bosque. Primero nos quedamos atascados en un profundo arenal, el motor rugió y las ruedas patinaron. Finalmente logramos salir de allí con grandes esfuerzos, después las ramas bajas comenzaron a rozar la carrocería del coche y arañar su pintura. Algo parecido a un camino apareció por fin, y seguimos avanzando unas veces con un sordo crujido de brezos, y otras trazando meandros por entre excesivamente próximos troncos. Más a la derecha, dijo Ardalion, un poco más a la derecha. Bien, ¿qué me decís del olor de los pinos? No es magnífico. Ya os lo había dicho. Absolutamente magnífico. Para aquí, iré a investigar un poco. Se apeó y se alejó, acompañando cada paso de un inspirado meneo de los cuartos traseros. Espérame. Voy contigo, exclamó Lidia, pero su primo se alejaba a toda vela, y enseguida quedó oculto tras el denso sotobosque. El motor hizo un último clic y enmudeció. ¡Qué sitio tan misterioso!, dijo Lidia. Me moriría de miedo si estuviese completamente sola. Aquí podrían robarte, asesinarte, cualquier cosa. Un lugar solitario, muy solitario.
Los pinos susurraban levemente, había nieve por todas partes, aunque en algunas calvas asomaba, negra, a la tierra. ¡Qué absurdo! ¿Cómo podía haber nieve en junio? Habría que tacharlo, si no estuviera mal el borrar, pues el verdadero autor no soy yo, sino mi impaciente memoria. Entiéndanlo ustedes como gusten, no es cosa que me concierna a mí. Y también el poste amarillo llevaba puesto un gorro de nieve. De este modo reverbera el futuro en el pasado. Pero ya basta, que el día veraniego vuelva a quedar enfocado, salpicaduras de luz solar, las sombras de las ramas cruzándose sobre el coche azul, una pina en el estribo, ese estribo en el que cierto día se encontrarán los objetos más inesperados, una brocha de afeitar. ¿Vendrán el martes?, preguntó Lidia. No, repliqué, el miércoles por la noche. Silencio. Confío, dijo mi esposa, en que esta vez no lo traigan. Aunque lo trajeran, no tienes por qué preocuparte. Un silencio. Pequeñas mariposas posándose sobre tomillo. Oye, Herman, ¿estás completamente seguro de que era el miércoles? ¿Vale la pena revelar el sentido oculto? Estábamos hablando de naderías, aludiendo a un matrimonio conocido, a su perro, un mal bicho que captaba la atención de todos los presentes en las fiestas. A Lidia solo le gustaban los perros grandes con pedigrí. Al pronunciar pedigrí, le temblaban las aletas de la nariz. ¿Por qué no regresa?, dijo ella. Seguro que se ha perdido por ahí. Me apeé del coche y di una vuelta completa a su alrededor. La pintura estaba rayada por todos lados. Sin nada mejor que hacer, Lidia se consagró a la abultada maletita de Ardalion, empezó palpándola, luego la abrió.
Me alejé unos pasos. No consigo recordar a qué le daba vueltas en la cabeza. Observé unas cuantas ramitas partidas que yacían a mis pies, y después regresé. Lidia se había sentado en el estribo, y silbaba. Encendimos sendos pitillos. Silencio. Ella soltaba el humo de una forma peculiar, lateralmente, con los labios sesgados. Nos llegó desde muy lejos el lujurioso y desgañitado grito de Ardalion. Al cabo de un minuto apareció en un claro, blandió los brazos, llamándonos. Fuimos hacia él en coche, despacio, circunnavegando los troncos. Ardalion caminaba delante de nosotros, dando grandes zancadas, con aire resuelto y eficiente. Algo produjo un destello, el lago. Ya he descrito su parcela. Fue incapaz de mostrarme sus límites exactos. Midió, con grandes y pesados pasos, los metros, para luego detenerse, y mirar atrás, doblando en parte la pierna que sostenía su peso. Después sacudió la cabeza, como diciendo que no, y se fue hacia un tocón en el que hizo algún tipo de marca. Los dos abedules enlazados se miraban a sí mismos en el agua, flotaba en su superficie alguna pelusa, y los juncos brillaban al sol. La sorpresa que Ardalion nos había prometido resultó ser una botella de vodka que, sin embargo, Lidia había logrado esconder. Luego ella se puso a reír y retozar, exactamente igual que una pelota de croquet con su traje de baño beige con dos listas, una roja y otra azul, justo en el centro. Cuando, tras haberse cansado de montar sobre la espalda de Ardalion mientras él nadaba, cuidado con pellizcarme. Mira que te tiro, después de muchos gritos y salpicaduras, salió del agua, sus piernas adquirieron un aspecto muy peludo, pero en cuando se secaron solo se vio un poco de luminoso vello.
Antes de tirarse de cabeza Ardalion se persignaba, tenía en la barbilla una cicatriz fea y grande, resultado de la guerra civil. Cada vez que saltaba al agua, le brincaba, en el hueco que se le formaba bajo la pechera de su repulsivamente fofo bañador, la cruz de plata estilo Muji que llevaba pegada a la piel. Lidia se untó dócilmente de crema y se tendió boca arriba, poniéndose así a disposición del sol. A poca distancia, Ardalion y yo nos instalamos cómodamente a la sombra de su mejor pino. Sacó de su encogida maleta un bloque y unos lapiceros, y al poco rato vi que me estaba dibujando a mí. Tienes una cara difícil, dijo, entornando los ojos. Oh, quiero verlo, exclamó Lidia sin mover ni un miembro. Un poco más alta la cabeza, dijo Ardalion. Así, gracias. Oh, quiero verlo, volvió a exclamar ella al poco rato. Primero tienes que decirme dónde has metido el vodka, murmuró Ardalion. Nada de nada, dijo ella. No pienso permitir que bebas mientras estés cerca de mí. Esta mujer está chiflada. Habrá que suponer, viejo amigo, que la ha enterrado. De hecho, lo que yo pretendía era escanciar para vosotros la copa de la amistad. Pienso impedir que sigas bebiendo, exclamó Lidia sin abrir siquiera los párpados. ¿Qué rostro tiene?, dijo Ardalion. Dime, le pregunté, ¿por qué dices que tengo la cara difícil? ¿Dónde está el problema? No sé, con grafito no hay quien te saque. La próxima vez tengo que probarlo con carbón o con óleo. Borró algo, apartó el polvo de la goma con los nudillos de los dedos, inclinó la cabeza a un lado. ¡Qué gracioso! Siempre había creído que mi cara era muy corriente. ¿Y si intentases dibujarla de perfil?
Sí, de perfil, exclamó Lidia, igual que antes, abierta de brazos y piernas en la arena. Bueno, yo no diría que es corriente. Un poco más alta la cabeza, por favor. No, si quieres que te dé mi opinión, la encuentro francamente rara. Todas las líneas se me escapan bajo el lápiz, no sé si me explico, resbalan y se escapan. Y no es frecuente encontrarse con una cara así, ¿es eso lo que quieres decir? Todas las caras son únicas, dictaminó Ardalion. Dios mío, estoy asándome, gimió Lidia, pero sin moverse. Caramba, ¿únicas, dices? ¿No es un poco exagerado? Tomemos por ejemplo, los tipos concretos de caras que existen en el mundo, hablemos, por ejemplo, de los tipos zoológicos. Hay gente con rasgos de mono, otros con la cara estilo rata, o estilo cerdo. Pensemos, por otro lado, en las caras que recuerdan a las de los famosos. Entre los hombres, los Napoleones, entre las mujeres, las reinas Victoria. Hay mucha gente que me dice que mi cara les recuerda a la de Amundsen. Y me he tropezado frecuentemente con narices a la Leo Tolstoy. Es más, también nos encontramos con el tipo de cara que nos recuerda determinado cuadro. Caras de icono, caras de Madonal. ¿Y qué me dices del parecido debido a las formas de vida, a las profesiones? Como sigas así pronto estarás diciendo que todos los chinos son iguales. Olvidas, buen hombre, que lo que percibe primordialmente el artista son las diferencias. En cambio, la gente corriente percibe las semejanzas. No hemos oído a Lidia exclamando en el cine, "OOH". Pero si es exactamente igual que nuestra criada. Ardi, no intentes hacerte el gracioso, anda, dijo Lidia.
Tendrás que admitir, sin embargo, proseguí, que a veces lo que importa es el parecido. Cuando vas a comprar una palmatoria a juego con la que ya tienes, por ejemplo, no hace en realidad ninguna falta seguir registrando aquí nuestra conversación. Sentí un profundo deseo de que aquel bobo comenzara a hablar de dobles, pero no lo hizo. Al cabo de un rato se guardó su bloc de dibujo. Lidia le imploró que le mostrase lo que había hecho. Él dijo que accedería a condición de que ella le devolviese su vodka. Ella se negó, y no pudo ver los dibujos. El recuerdo de ese día termina en una neblina soleada, o se mezcla con recuerdos de excursiones posteriores. Porque tras esa primera hubo otras muchas. Terminé tomándole un sombrío y doloroso aprecio a ese bosque solitario con el lago brillando en su centro. Ardalion hizo todo lo posible por forzarme a conocer al administrador y comprarle la parcela contigua a la suya, pero yo me mostré firme, e incluso en el supuesto de que hubiese tenido muchísimas ganas de comprar terrenos, tampoco habría llegado a decidirme, pues aquel verano mi negocio sufrió un lamentable vuelco, y me sentía harto de todo. Mi asqueroso chocolate estaba conduciéndome a la ruina. Pero, caballeros, les doy mi palabra de honor, no fue la codicia mercenaria, o no solo eso, no fue solamente mi deseo de mejorar mi situación. No hay, sin embargo, ninguna necesidad de anticipar acontecimientos.